Hay lugares donde el asfalto se vuelve más que un simple camino, espacios donde la noche no solo oculta, sino que revela. Los traileros mexicanos conocen esos tramos, esas carreteras que después de la medianoche parecen pertenecer a otro mundo. Historias que ningún manual de conducción puede explicar. Encuentros que desafían toda lógica. Esta noche, 5 conductores comparten lo que vieron en esas rutas olvidadas, lo que sintieron cuando el motor era su único testigo. Porque hay experiencias que solo la carretera conoce, y esta noche, esas carreteras hablan. Buenas noches, soy Miguel, aunque algunos me conocen como el orador nocturno. Desde este rincón donde las sombras se alargan y los secretos encuentran voz, te doy la bienvenida a Noctaris. Antes de comenzar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos acompañas esta noche. Me gusta saber que no estoy solo en esta travesía por lo inexplicable. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate para adentrarte en los relatos más inquietantes que los caminos de México guardan. Porque lo que estás por escuchar no es ficción, son testimonios reales de quienes manejan cuando el mundo duerme. Los traileros mexicanos son guerreros silenciosos de la noche, cruzan miles de kilómetros en soledad, atravesando desiertos, montañas y pueblos fantasma. Su cabina es su refugio, el motor, su compañero, y la carretera, su hogar incierto. Pero hay noches donde ese hogar se vuelve hostil, donde las señales no conducen a ningún lugar conocido, donde los rostros que aparecen junto al camino no deberían estar ahí. Esta noche, 5 de ellos rompen el silencio. Comparten lo que vieron, lo que sintieron, lo que todavía los persigue. Porque hay cosas en la carretera que ningún espejo retrovisor puede borrar. Mi nombre es Roberto. Tengo 44 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras del norte como trailero. La mayoría de mis rutas son en estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, aunque me ha tocado de todo, desde cargar cemento en Monterrey hasta llevar maquinaria pesada a la frontera. Y créeme, uno se acostumbra a la soledad del camino, a ver cosas extrañas, animales cruzando donde no deben, coches abandonados en medio de la nada, personas durmiendo al borde de la carretera. Pero lo que me pasó esa noche fue diferente, muy diferente, porque no fue algo que vi y dejé atrás, fue algo que subió conmigo y que según mi cámara nunca estuvo ahí. Era una madrugada de octubre. Pasaban de las 2 de la mañana y venía bajando desde Saltillo rumbo a Monterrey por la carretera libre. Prefiero evitar las autopistas de noche cuando traigo carga delicada. Esta vez llevaba equipo médico, material frágil que debía entregar en una clínica privada de San Nicolás antes del amanecer. No podía darme el lujo de llegar tarde, así que había tomado café en Ramos Arizpe, 2 tazas cargadas. Me sentía despierto, alerta, con la música apagada para no distraerme, solo el ronroneo del motor y mis pensamientos. El tramo entre Saltillo y Monterrey por la libre es conocido, curvas pronunciadas, subidas pesadas y tramos rectos donde la vista se pierde entre cerros bajos. Esa noche todo estaba en calma, apenas había tráfico. Un par de camiones que venían en sentido contrario, algún coche que pasaba rápido y se perdía en la oscuridad, nada fuera de lo común. Pero a la altura de un tramo solitario, justo después de una curva larga, vi algo a lo lejos, 2 luces pequeñas parpadeando. Pensé que era una moto o tal vez un auto compacto con problemas. Bajé un poco la velocidad. No es recomendable detenerse a esas horas en zonas despobladas, pero tampoco soy de los que pasan de largo cuando alguien necesita ayuda. Somos pocos los que cruzamos esas rutas de madrugada, y entre tráileros existe un código no escrito.
Si puedes ayudar, lo haces. Cuando me acerqué más, vi que era un coche compacto, azul claro, orillado sobre el acotamiento con las luces de emergencia encendidas y la cajuela abierta. Había un hombre de pie junto al cofre. Tenía las manos en la cabeza como si estuviera frustrado o desesperado. No parecía armado. No había señales de peligro, solo un tipo en apuros. Me orillé unos 30 metros adelante y encendí las luces de advertencia. Bajé con la linterna del celular en la mano. Le grité desde lejos preguntándole si necesitaba ayuda. Levantó la vista y asintió. Se acercó un poco. Era joven, tal vez unos 30 años, camisa blanca arrugada, barba de varios días, ojos cansados. Me dijo que el coche se le había apagado de golpe y que no podía arrancarlo, que no tenía señal para llamar a nadie. Le ofrecí mi celular, pero tampoco había cobertura en esa zona. Le dije que si quería podía llevarlo hasta el siguiente retén o hasta alguna gasolinera donde hubiera señal y pudiera pedir ayuda. Se lo pensó unos segundos, miró su coche, luego me miró a mí y aceptó. Cerró la cajuela, metió una pequeña mochila al asiento trasero de su coche y caminó hacia mi tráiler. Se subió al asiento del copiloto sin decir mucho más. Le pregunté hacia dónde iba y me dijo que a Linares, que iba a ver a su mamá que estaba enferma. Asentí, arranqué y seguimos el camino. Al principio no hablamos mucho. Yo iba concentrado en la carretera. Él miraba por la ventana con expresión ausente, pero había algo en el ambiente que no terminaba de cuadrar. Una tensión silenciosa, como si algo no estuviera bien, pero ninguno de los dos quisiera mencionarlo. Traté de romper el hielo. Le pregunté desde cuándo venía con problemas el coche. Me respondió con frases cortas, secas, como si le costara trabajo hablar o como si estuviera pensando en otra cosa. Lo que más me llamó la atención fue que no traía nada más que esa mochila, ni celular visible, ni cartera, ni identificación a la mano. Eso me pareció extraño, pero no quise hacer muchas preguntas. Cada quien carga sus problemas, y yo no era quien para juzgar. Unos kilómetros más adelante, pasamos por una curva cerrada. Al salir de ella, noté por el retrovisor que venía un coche detrás de nosotros, a toda velocidad, demasiado rápido para ese tramo. Me pareció raro porque el camino había estado vacío durante un buen rato. El coche se acercó tanto que me deslumbró con las luces altas. Intentó rebasarme por la izquierda, pero no había espacio suficiente. Le toqué el claxon. Bajó un poco la velocidad, pero se mantuvo pegado a mi tráiler, molestamente cerca. Le pregunté al pasajero si reconocía ese coche, si tal vez venía siguiéndolo. Me miró confundido. Dijo que no, que él venía solo. Saqué mi celular para intentar tomar una foto de la placa, pero justo en ese momento, el coche se desvió bruscamente hacia la terracería y desapareció entre los arbustos, como si supiera exactamente a dónde iba. No tenía sentido, no había caminos ahí, solo maleza y piedras. Después de eso, el tipo se quedó más callado, miraba hacia atrás cada cierto tiempo, como esperando que el coche volviera a aparecer. Yo también estaba inquieto. Había algo en toda esa situación que no me gustaba, pero seguí manejando. Ya llevábamos casi 20 minutos juntos, cuando me pidió que lo dejara en una gasolinera en el cruce con la carretera 85. Dijo que ahí tenía familiares que podían recogerlo. Llegamos cerca de las 3:30 de la mañana. La gasolinera estaba medio vacía, solo un par de coches y un empleado limpiando los surtidores. El tipo se bajó, me dio la mano, me dijo gracias con una voz apenas audible y caminó hacia el área de baños. Yo aproveché para estirarme, comprar un café, despejarme un poco. Cuando salí de la tienda,
El tipo había desaparecido. No estaba en el baño, ni en la zona de comida, ni caminando hacia la carretera. Le pregunté al empleado si había visto al hombre de camisa blanca. Me dijo que no había entrado nadie más que yo. Me pareció imposible. Acababa de verlo bajar del tráiler. Revisé todo el perímetro. Nada. Como si se hubiera esfumado. Volví al tráiler confundido. Y entonces recordé algo. La cámara del tablero. Tengo una dashcam que graba todo el tiempo mientras manejo. Pensé que tal vez ahí podría haber algo. Revisar si realmente había alguien conmigo o si todo había sido producto del cansancio. Adelanté el video y lo que vi me dejó helado. Durante todo el trayecto, desde que supuestamente se subió hasta que llegamos a la gasolinera, el asiento del copiloto aparecía vacío, completamente vacío, como si nadie hubiera estado allí. Ni un movimiento, ni una sombra, nada. Pero el audio sí se escuchaba, mi voz haciendo preguntas, respondiendo, comentando sobre el coche que nos seguía, pero no había otra voz, solo la mía, como si hubiera estado hablando solo durante 20 minutos. Me quedé inmóvil mirando la pantalla, revisé el video completo 3 veces, busqué algún error, alguna falla en la cámara, pero todo lo demás estaba bien. El paisaje, los otros coches, las señales, todo grabado con claridad, excepto el pasajero. Llamé a un amigo trailero, le conté lo que había pasado. Me dijo que no era el primero, que en ese tramo varios compañeros habían reportado experiencias similares. Personas que piden aventón y luego desaparecen, que nadie tiene pruebas claras, que todos terminan dudando de lo que vieron. Seguí mi camino a Monterrey. Entregué la carga sin más incidentes. Volví a casa, pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, reviso los espejos y mantengo cerrada la puerta del copiloto. No porque crea en fantasmas, sino porque no quiero volver a encontrarme con alguien que no debería estar ahí, alguien que deja más preguntas que respuestas. Hay cosas en la carretera que la lógica no puede explicar, presencias que suben sin ser vistas, voces que solo uno escucha y la duda que se queda después. ¿Realmente estuvo ahí? ¿O fue solo mi mente jugándome una mala pasada? No lo sé. Lo único que sé es que esa noche ayudé a alguien, o al menos eso creí, y que desde entonces, cuando veo un coche en problemas a un lado del camino, pienso 2 veces antes de detenerme, porque no todos los que piden ayuda necesitan un aventón. Algunos solo buscan compañía, y otros, tal vez, ya encontraron su destino hace mucho tiempo. Pero Roberto no fue el único que vivió algo inexplicable en las carreteras del norte, a kilómetros de distancia, en una ruta completamente diferente. Otro conductor descubriría que algunos camiones tienen historias propias, historias que se repiten, que se duplican, como si el tiempo mismo se hubiera roto. Me llamo Francisco, tengo 38 años y llevo casi la mitad de mi vida manejando tráiler. Empecé joven, como ayudante, cargando y descargando, haciendo mandados en la base. Lo que iba a ser un trabajo temporal se convirtió en mi forma de vida. Conozco rutas de norte a sur, de este a sureste, pero hay una en particular que marcó un antes y un después para mí, la que va de Toluca a Mérida. Esa noche no hubo asaltos, no hubo accidentes, no vi fantasmas en la carretera. Lo que me asustó fue otra cosa, algo que tenía que ver conmigo, con mi propio camión, con la sensación de estar manejando un tráiler que, según los registros, ya había hecho ese mismo viaje, al mismo tiempo que yo. Todo empezó con un viaje urgente. Era un martes por la tarde cuando me llamaron de la empresa. Tenían un envío especial, maquinaria médica que debía llegar a una clínica en Mérida antes del mediodía del día siguiente. No cualquier carga, eran equipos delicados,
costosos, de esos que no admiten retrasos. Me ofrecieron un buen pago extra por el compromiso y acepté sin pensarlo demasiado. A las 6 de la tarde ya estaba saliendo de Toluca, con el tanque lleno y la indicación de hacer las menos paradas posibles. La tarde se fue apagando rápido. Al pasar las casetas todo iba normal. El aire fresco, la carretera tranquila, pocos coches, uno que otro camión a lo lejos. Compré algo de comida para el camino en una gasolinera, un par de burritos, unas papas, una soda, nada fuera de lo común. Puse música baja, solo para sentir compañía. He manejado de noche muchas veces. No soy de los que se asustan fácil. Cuando llegué a la zona de Córdoba, ya era noche cerrada. Esa parte del camino siempre me ha dado una mezcla de respeto y calma. Los cerros al fondo, la neblina ligera, las luces rojas de otros tráileres perdiéndose entre las curvas. Manejaba concentrado, sin sueño, sin prisas, pero con la mente fija en la meta: llegar a Mérida a tiempo. Fue ahí cuando vi las luces rojas a lo lejos. Parecía tráfico detenido, algo raro a esa hora, pero no imposible. Bajé la velocidad. Cuando me acerqué, vi que no era una fila de coches, sino un solo tráiler detenido con las intermitentes encendidas. Estaba orillado a medias, en un punto donde la visibilidad no era la mejor. Instintivamente me orillé detrás de él, dejando distancia prudente. Entre traileros es costumbre, casi obligación, asegurarse de que el otro esté bien. Bajé con la lámpara en la mano. Al acercarme, vi el cofre abierto y a un conductor hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó de inmediato, como si no quisiera que alguien escuchara lo que estaba diciendo. Tenía unos 25 años, tal vez menos. Se veía nervioso, con la mirada inquieta. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que el sistema eléctrico se había muerto de golpe, que el motor se apagó en seco y ya no quiso encender. Le pregunté si necesitaba llamar a alguien. Me respondió que ya había pedido una grúa, pero que le daba mala espina quedarse solo en ese tramo. Días antes, según él, a un compañero lo habían asaltado muy cerca de ahí. Me ofrecía hacerle compañía en lo que llegaba la ayuda. No me costaba nada. Además, no me gusta dejar a alguien solo en un lugar donde yo no quisiera quedarme. Subió conmigo a la cabina de mi tráiler. Mientras esperábamos, empezamos a platicar. Me contó que llevaba poco tiempo en esto, que su papá también era trailero y que él había crecido entre camiones y herramientas. Hablaba con esa mezcla de miedo y emoción que tienen los que todavía no se acostumbran del todo a la vida en carretera. Se notaba que quería aprender, que respetaba el trabajo. Pasaron unos 20 minutos y durante ese tiempo un tráiler pasó por el carril de en medio. No disminuyó la velocidad, no hizo ademán de ofrecer ayuda, nada. Simplemente nos ignoró. Eso me llamó la atención, no por el ruido, sino por la sensación de que no nos había visto, como si fuéramos invisibles. El muchacho lo notó también. Se quedó mirando por el espejo, como esperando que frenara más adelante, pero no lo hizo. Las luces se perdieron en la oscuridad. Al poco rato sonó su celular. Supuestamente era la grúa. Por lo que pude escuchar, aún tardaría unos 40 minutos más. Me preguntó si podía seguir esperando con él. Le dije que sí, que no había problema, pero en el fondo algo ya se sentía raro. No miedo, más bien una incomodidad sutil, como cuando sabes que algo en la historia no encaja, pero todavía no identificas qué. Unos minutos después, vimos venir otro tráiler. Este sí redujo la velocidad. Se detuvo unos metros más adelante y un señor mayor, canoso, con chaleco reflejante, bajó de la cabina. Se acercó y preguntó qué pasaba.
Le explicamos la situación. Él frunció el ceño y dijo algo que no voy a olvidar. En este punto ya han pasado cosas raras. No solo robos, camiones que desaparecen o que aparecen donde no deberían estar. Pensé que exageraba, que solo trataba de meter miedo. El chavo se puso pálido. El señor insistió en que no era buena idea quedarse exactamente ahí. Dijo que por seguridad era mejor mover el vehículo unos metros, aunque fuera remolcado, hasta una zona más iluminada cerca de una gasolinera vieja que estaba unos kilómetros adelante. Le pregunté si tenía una cuerda de emergencia. Asintió. Traía equipo para remolques cortos. Entre los tres conectamos los ganchos, revisamos que todo estuviera firme, y mientras lo hacíamos, notamos algo extraño. El motor del tráiler del chavo no estaba caliente, ni tibio, estaba frío, como si llevara apagado horas. Nos miramos sin decir nada. Él juraba que se había apagado apenas unos minutos antes de que yo llegara, pero el metal no mentía. Aún así, lo remolcamos hasta la zona con algo de luz. La gasolinera estaba casi abandonada, pero los postes aún funcionaban. Ahí esperamos a la grúa. Tardó más de lo que había dicho, casi una hora. Cuando finalmente llegó, el operador se quedó mirando el camión un buen rato, como si lo reconociera. Luego dijo algo que nos heló. Yo ya me llevé este mismo camión hace unos días, por esta misma carretera. El chavo negó de inmediato. Dijo que era imposible, que era la primera vez que él manejaba esa unidad. Pensé que podía tratarse de una confusión, así que revisamos los números de serie, la placa, la matrícula, todo coincidía. Mismo camión, misma razón social, misma configuración. El operador insistía en que lo había remolcado desde otro punto de la misma ruta esa misma semana. Nadie entendía nada. El chavo empezaba a sudar frío. Decía y repetía que era su primer viaje con ese tráiler, que la empresa se lo había asignado apenas esa tarde. El señor mayor se mantuvo serio, en silencio, como si no le sorprendiera del todo. Yo solo miraba de uno a otro, buscando una explicación, algo lógico. Al final, la grúa se lo llevó. El chavo me dio las gracias 1000 veces. Me pidió mi número por si pasaba algo raro. Le dije que sí, que me avisara. Ya era tarde. Yo todavía tenía que avanzar muchas horas para llegar a Mérida. Me despedí de ambos y seguí mi camino, pero la sensación de incomodidad no se fue. Al contrario, parecía crecer con cada kilómetro. Llegué a Mérida al amanecer. Entregué la carga sin problemas. Dormí todo el día en un hotel barato. Apagué el celular para descansar. Cuando lo encendí de nuevo por la noche, tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz. Era él, el chavo. Su voz sonaba distinta, cansada. Me dijo que el camión había sido llevado a la base de la empresa y que el mecánico había encontrado algo en la computadora del motor. Un registro duplicado del recorrido, como si el tráiler hubiera hecho 2 viajes al mismo tiempo, uno saliendo de Toluca hacia Mérida y otro desde una ruta distinta, con horas y kilómetros que no coincidían con la realidad. 2 trayectos superpuestos, 2 recorridos imposibles. Según el sistema, el mismo camión había estado en 2 lugares diferentes en el mismo lapso de tiempo. Nadie en la empresa sabía explicarlo. Revisaron los GPS, los registros satelitales, las bitácoras. Todo indicaba lo mismo. Había un recorrido fantasma. El chavo me dijo que desde que le contaron eso, no se sentía cómodo al subir a esa unidad, que sentía que no era un tráiler normal, que algo se había quedado pegado a su historia, como si el camión cargara con un pasado que nadie conocía del todo. Me preguntó si yo había notado algo raro mientras esperábamos a la grúa. Le hablé del motor frío.
del otro tráiler que pasó como si no nos viera, del señor mayor que conocía ese punto demasiado bien. Colgamos después de unos minutos. Me quedé sentado en la cama del hotel, en silencio, pensando en la cantidad de veces que he confiado ciegamente en lo que marca la computadora, en lo que dice el GPS, en lo que registra el sistema. Nunca me había preguntado si alguna de esas rutas, de esos viajes, podían estar mal. O peor todavía, si podían estar duplicados por algo que no entendemos. Desde entonces, cada vez que veo un tráiler detenido en la orilla de la carretera, me acerco con cuidado, no por miedo a los ladrones, sino por otra cosa, porque ahora sé que no todos los camiones cuentan solo la historia de quien los maneja. Algunos parecen traer encima las huellas de recorridos que no quedaron claros, de viajes que tal vez nunca debieron hacerse. No sé qué pasó realmente con ese camión. No sé si fue un error del sistema, una mala configuración o algo que va más allá de la tecnología. Lo único que sé es que desde esa noche desconfío de los datos que parecen perfectos, porque si un tráiler puede estar en dos rutas al mismo tiempo, ¿qué más puede estar repitiéndose sin que lo notemos? En la carretera, a veces, no solo se duplican los kilómetros, también se duplican las historias, y algunas de ellas no deberían repetirse jamás. Mientras Francisco intentaba entender cómo un camión podía hacer dos viajes a la vez, otro trailero, en otra ruta del país, descubriría que no siempre es el vehículo el que se comporta extraño. A veces, es la carretera misma la que cambia, como si se abriera hacia un lugar que no aparece en ningún mapa. Me llamo Andrés, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida manejando tráiler entre el norte y el centro del país. Trabajo para una empresa que mueve carga pesada, así que casi siempre me toca la ruta entre Monterrey y Querétaro. Conozco cada caseta, cada curva traicionera, cada tramo donde el viento pega más fuerte. Esa carretera es como una vieja conocida, o eso pensaba, porque hubo una noche en la que, aunque el mapa decía que iba por el camino de siempre, nada me resultaba familiar, ni las señales, ni los pueblos, ni siquiera el cielo, como si hubiera tomado una ruta que no existía en ningún lado, excepto en ese momento. Todo empezó como cualquier viaje largo. Había salido de la base cerca de las 8 de la noche, con suficiente tiempo para avanzar un buen tramo antes de la medianoche. La carga era pesada, pero estable. Estructuras metálicas destinadas a una obra en Querétaro. El plan era sencillo: avanzar todo lo posible en la noche, descansar un poco en la madrugada y llegar temprano para la descarga. Las primeras horas fueron normales. Pasé por los puntos conocidos, la caseta, los tramos con curvas antes de llegar a Saltillo, los paraderos donde siempre se ven 1 o 2 camiones estacionados. El GPS marcaba bien. La ruta era la de siempre. No había nada fuera de lo común. Incluso recuerdo sentirme tranquilo, casi en automático, como suele pasar cuando conoces tanto una carretera que la manejas de memoria. Fue después de la medianoche cuando todo empezó a cambiar. Paré en una gasolinera pequeña para estirar las piernas y comprar un café. Saludé al despachador, como siempre. No noté nada raro. Subí de nuevo, encendí el motor y seguí adelante. La carretera estaba casi vacía. Solo de vez en cuando se veía a lo lejos la luz de otro tráiler o el reflejo de un coche que venía de frente. Aproximadamente a la 1:30 de la mañana, empecé a notar algo extraño. Las señales al costado del camino ya no me sonaban conocidas. Los nombres de los poblados no coincidían con lo que recordaba de otras noches. Pensé que tal vez habían cambiado algunos letreros, o que por el cansancio, mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Bajé la velocidad para revisar el GPS. La pantalla mostraba claramente que seguía en la ruta Monterrey-San Luis-Querétaro.
todo normal. El punto azul avanzaba por el trazo de siempre, pero lo que yo veía por el parabrisas no coincidía con lo que recordaba de esa ruta. Reinicié el GPS, por si se trataba de un fallo visual. Cuando volvió a encender, seguía marcando lo mismo. Ruta correcta, sin desvíos. Tomé el celular para checar otra aplicación de mapas. Nada, sin señal, ni una sola barra. Eso me inquietó. Esa carretera, aunque solitaria, casi siempre tiene al menos algo de cobertura en ciertos tramos. Decidí no detenerme. Me dije a mí mismo que lo mejor era seguir, que tarde o temprano vería un punto conocido, una gasolinera, un puente, una salida, algo, pero no aparecía nada, solo rectas largas y una vegetación que se repetía como un patrón. Era la sensación de avanzar sin avanzar realmente, como si estuviera entrando una y otra vez al mismo tramo sin darme cuenta. Miré el reloj. Llevaba más de 4 horas desde la última referencia clara de la ruta y no aparecía ni una estación, ni un pueblo, ni un lugar donde parar. El ambiente dentro de la cabina comenzó a sentirse pesado. No por el calor, sino por algo difícil de explicar, como si el aire estuviera más denso. Bajé un poco la ventanilla para escuchar el motor y asegurarme de que todo estuviera bien. El sonido parecía más forzado, más presente, como si el tráiler también estuviera cansado de un camino que no llevaba a ningún lado. Fue entonces cuando apareció el coche gris, un sedán viejo, sin placas visibles, que me rebasó lentamente por la izquierda. No iba rápido. De hecho, iba demasiado despacio para esa hora de la noche en un tramo tan solitario. Lo vi pasar por el retrovisor y sentí un escalofrío. No por el coche en sí, sino por el hecho de que era el primer vehículo que veía en mucho rato, y apareció justo cuando más inquieto estaba. El sedán se colocó frente a mí, pero no se alejó como haría cualquier otro. Al contrario, redujo todavía más la velocidad, obligándome a bajar de marcha. Eso me molestó. Le hice luces para que avanzara, pero no reaccionó. Parecía querer que lo siguiera a esa velocidad incómoda, ni tan lenta como para detenerme, ni tan rápida como para superarlo con facilidad. Ahí fue cuando vi la rampa de emergencia a la derecha, una salida de terracería que llevaba a un pequeño espacio donde se podía detener el tráiler. Tomé una decisión rápida: salirme por esa rampa en lugar de seguir el juego del coche. Señalé, giré el volante y me desvié. Apenas el camión salió del carril principal, el sedán aceleró de golpe y desapareció en la oscuridad. No vi sus luces traseras alejarse. Simplemente dejó de estar ahí. Me detuve en la rampa. Apagué el motor. El silencio fue pesado. Solo se oía el ruido distante del viento entre los matorrales. Respiré hondo varias veces. Sentía el corazón acelerado. Después de unos minutos, tomé el GPS otra vez. Ahora sí tenía señal. Cuando el mapa terminó de cargar, lo que vi me dejó frío. El sistema marcaba que me encontraba en una vía secundaria, a más de 30 kilómetros de la ruta principal. Una carretera que, según la última actualización, prácticamente no estaba registrada. Un trazo tenue, casi borrado, como si alguien lo hubiera añadido a la fuerza. El problema es que yo no recordaba haber tomado ninguna desviación grande. Según mi memoria, había seguido siempre las mismas indicaciones, las mismas señales, el mismo camino de siempre. Intenté recordar cada punto en el que podría haberme equivocado, cada retorno, cada cruce. Nada. Todo había parecido normal hasta que las señales dejaron de ser familiares y el coche gris apareció. Me invadió una sensación de desorientación increíble, como si no pudiera confiar ni siquiera en mi propia memoria del viaje. Decidí regresar a la carretera principal.
Con cuidado, maniobré para volver al asfalto. Esta vez seguí las indicaciones del GPS con atención milimétrica. Cada curva, cada kilómetro. Eventualmente, el mapa marcó que había retomado la ruta correcta. Pasé por una caseta que sí reconocí. Más adelante, por una gasolinera donde había parado muchas veces antes. Era como si hubiera regresado de un lugar que no debería existir. Llegué a San Luis Potosí casi al amanecer. Entregué parte de la carga en una bodega intermedia y seguí rumbo a Querétaro. Todo lo demás transcurrió sin incidentes. Cuando por fin llegué a descansar, la sensación de rareza seguía ahí, clavada en el estómago. Decidí revisar el sistema satelital de la empresa. Cada viaje queda registrado con detalle: hora, velocidad, ruta, paradas. Pedí al encargado que me mostrara el seguimiento de la noche anterior. Lo descargó en la computadora y lo proyectó en la pantalla. Ahí estaba mi ruta: salida de Monterrey, avance normal. Pero había un tramo de más de 70 kilómetros que aparecía como línea recta, sin datos de velocidad, sin cambio de posición detallado, como si hubiera cruzado flotando por una zona sin registro. El sistema mostraba únicamente el inicio y el final de ese segmento. Nada en medio, ni un solo punto intermedio. Era como si el tráiler hubiera desaparecido del mapa durante hora y media y luego reaparecido más adelante en la ruta correcta. No había desvíos marcados. No había registros de haber salido de la autopista. Cuando le pregunté al encargado si eso podía ser un fallo del sistema, solo frunció el ceño. Me dijo que cuando los GPS fallan, suele haber saltos, puntos erráticos, marcas fuera de la carretera. Pero en mi caso, el trazo era demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado deliberadamente una parte del recorrido. Le conté, a medias, lo que había sentido, sin entrar en detalles del coche gris ni de las señales que no reconocía. Él me miró en silencio unos segundos. Luego dijo que no era el primero que reportaba cosas raras en esa ruta de madrugada, que había quienes hablaban de tramos que no siempre están ahí, como si la carretera cambiara de forma algunas noches. No soy de los que creen en portales ni cosas parecidas. Siempre he buscado explicaciones lógicas. Pero desde esa noche, antes de subir al tráiler para manejar de madrugada, reviso 2 veces el mapa, actualizo los sistemas, llevo 2 celulares con distintas aplicaciones de navegación y, sobre todo, evito tomar como normal cualquier desvío que no reconozca al 100%, porque tengo la sensación de que, en alguna parte de esa ruta, existe un camino que no aparece en ningún mapa. Un camino que, una vez que entras, no tienes garantía de que te lleve de vuelta al lugar correcto. No sé si aquella noche realmente entré a una carretera que no existe, o si todo fue una combinación de cansancio, fallos de sistema y mala suerte. Lo que sí sé es lo que se siente perder la certeza de saber dónde estás. En la carretera, uno aprende a confiar en las señales, en los mapas, en la memoria. Pero cuando todo eso falla, lo único que queda es el instinto. Y desde entonces, mi instinto me dice que hay rutas que es mejor no repetir de noche, porque no todas las carreteras te llevan de regreso a casa. Mientras Andrés luchaba por entender si la carretera cambiaba, o si era él quien se había perdido, otro trailero, en otra zona del país, recibiría advertencias de una fuente aún más inquietante, mensajes que aparecían y desaparecían de su celular, como si alguien o algo estuviera guiando cada decisión en plena oscuridad. Me llamo Luis, tengo 42 años y desde los 25 vivo prácticamente sobre el asfalto. He cruzado casi todo México en tráiler, pero hay una ruta que ya no vuelvo a tomar de noche si puedo evitarlo, la que va de Durango hacia Zacatecas.
Antes, para mí era solo un tramo más. Curvas, rectas, cerros al fondo y poco tráfico. Nada que no hubiera visto antes. Pero una noche, en esa carretera, empecé a recibir mensajes que nadie me mandó. Voces que no venían de ningún contacto. Advertencias que aparecían y desaparecían, como si alguien, que no estaba ahí, quisiera decidir por mí si debía frenar o seguir. Esa noche salí de Gómez Palacio poco antes del anochecer. Llevaba un cargamento de estructuras metálicas que tenía que entregar temprano en Guadalupe, Zacatecas. La ruta la conocía bien. Sabía dónde había buenas gasolineras, dónde conviene no parar y en qué tramos el viento pega más fuerte. Como siempre, llevaba conmigo lo necesario: comida sencilla, agua, herramientas básicas, un termo con café y la música lista por si el sueño se ponía pesado. Las primeras horas fueron tranquilas. El tráfico era ligero, el tráiler respondía bien y el tablero no mostraba nada raro. Sin luces de falla, sin ruidos extraños, solo el sonido constante del motor y de vez en cuando alguna canción que ponía bajito para no dormirme. Pasando cierto kilómetro, la carretera se volvía más solitaria, menos ranchos, menos luces, más oscuridad, nada que no hubiera visto decenas de veces. Fue alrededor del kilómetro 80 cuando pasó algo fuera de lo normal. El celular vibró sobre el tablero. Miré de reojo y vi que tenía un mensaje de voz en una aplicación de mensajería. Lo raro fue que no mostraba ni nombre de contacto ni número, solo mensaje de voz. Pensé que era algún error, una notificación mal cargada, pero la curiosidad me ganó. En una recta larga, donde no venía nadie ni de frente ni detrás, acerqué el aparato al oído y lo reproduje. Eran apenas 3 o 4 segundos, un susurro muy bajo, casi ahogado, que solo decía: «Ya viene». Sentí un escalofrío inmediato. No reconocí la voz, no era de nadie que conociera. Revisé el detalle del mensaje, pero no aparecía ningún número, nada, solo el audio ahí, como salido de la nada. Lo borré, pensando que quizá era una broma, algún error del sistema. Volví a dejar el celular sobre el tablero y seguí manejando. 10 minutos después, el celular vibró de nuevo. Otro mensaje de voz, igual, sin nombre, sin número. Dudé, pero lo abrí. Esta vez escuchaba una voz de hombre, ronca, clara, diciéndome: «No te detengas». El tono no era de broma, sonaba serio, casi autoritario. Me puse tenso, miré alrededor. La carretera seguía igual de vacía, ni un coche, ni un tráiler, nada. Decidí orillarme en una gasolinera cerrada que estaba más adelante, una de esas que por la hora ya solo tienen las luces mínimas encendidas. Me estacioné, puse freno y tomé el celular para revisarlo bien. No tenía señal de internet, ni datos, ni cobertura, nada, como si el teléfono estuviera aislado del mundo. Aún así, los mensajes habían llegado. Entré al historial de conversaciones, busqué el número, revisé llamadas recientes. No había ningún registro nuevo, nada, como si los audios hubieran aparecido en la pantalla solo por un momento. Me empezó a dar una incomodidad difícil de explicar, una mezcla de miedo y enojo, como cuando alguien entra a tu casa sin permiso. Guardé el celular en la guantera, decidí no hacerle caso y seguí mi camino. Ya era de madrugada, el cielo estaba negro y la carretera apenas iluminada por mis propios faros. Unos 20 kilómetros más adelante, vi a lo lejos las intermitentes de un coche detenido a la orilla. Bajé un poco la velocidad, más por costumbre que por otra cosa. Al acercarme, vi a un tipo parado junto al vehículo, con chaleco fosforescente y una lámpara en la mano. Agitó el brazo haciéndome señas para que me detuviera. Fue en ese momento cuando me acordé de la frase del segundo mensaje.
No te detengas. El estómago se me apretó. Miré rápido por los espejos, calculé el espacio y tomé una decisión: no frenar. Mantuve la velocidad y pasé frente a él sin hacer caso a sus señales. Lo vi de reojo. No parecía lastimado, ni en pánico, ni nada. Solo estaba ahí, mirándome, con la lámpara en la mano, quieto. Demasiado quieto para alguien que supuestamente necesitaba ayuda. Avancé unos minutos más con el corazón acelerado. Quise revisar el celular, pero lo había dejado guardado. Sentía la tentación de sacar el aparato y ver si había otro mensaje, pero al mismo tiempo tenía miedo de que sí lo hubiera. En plena oscuridad, el tablero se encendió de pronto, con una notificación silenciosa. La pantalla del celular se iluminó desde la guantera. Lo saqué con la mano temblorosa. No había sonido, solo un mensaje de texto en la misma aplicación. Otra vez, sin remitente visible. Decía: bien hecho, nada más. 2 palabras, sin nombre, sin número, sin historial. Intenté entrar al chat para ver el origen. Al abrirlo, la pantalla se vació. No había ni mensajes, ni audios, ni texto. Nada. Como si alguien hubiera escrito justo lo suficiente para que yo lo viera, y luego hubiera borrado todo. A partir de ese momento, el ambiente cambió. La noche se sentía más pesada, la oscuridad más densa. El tramo por el que iba, aunque conocido, parecía distinto. Menos señalización, menos reflejos en el asfalto. El GPS del panel marcaba la ruta correcta, pero el paisaje ya no me resultaba familiar del todo. Era como si estuviera atravesando una versión distinta de la misma carretera. De pronto, vi una desviación a la derecha. Un letrero decía: ruta alterna, obras en el camino. No recordaba esa salida de otros viajes, y el mapa tampoco la marcaba. No tomé la desviación, seguí de frente. Apenas pasé ese punto, el tablero del tráiler se apagó por un segundo. Todas las luces se fueron, el motor se quedó sin indicadores, solo el ruido del vehículo rodando. Y luego, de golpe, todo volvió. Luces encendidas, agujas en su lugar, ningún error registrado. Nunca me había pasado algo así. Revisé el celular otra vez. Ahora sí tenía señal completa. Abrí la aplicación de mensajes para buscar los audios y el texto. No había nada, ni un solo registro, ni en el historial, ni en llamadas, ni en notificaciones, como si lo hubiera soñado. Pero no era un sueño. Podía recordar cada palabra, cada susurro. La sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. No hablo de gente alrededor, hablo de algo en el ambiente, como si alguien estuviera sentado en el camarote, observando en silencio. Apreté más el volante. No quise mirar por mucho rato los espejos, pero al final lo hice, y fue peor. A unos 30 metros detrás de mí, sobre la misma línea de la carretera, vi un coche negro, sin luces encendidas. Apenas podía distinguir la silueta por el contraste con la poca claridad del cielo. Iba pegado a mi ruta, manteniendo la misma distancia. Cada vez que lo miraba, parecía estar un poco más cerca. Intenté acelerar un poco, pero el camino no estaba como para correr de más. Además, algo me decía que no servía de nada tratar de dejarlo atrás. Pensé en frenar de golpe para obligarlo a pasar, pero si era alguien con malas intenciones, podía ser peor. Decidí mantener una velocidad constante, como si no lo hubiera notado. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el coche encendió las luces. De pronto, el interior de mi cabina se iluminó con un resplandor blanco y molesto. No vi placas. No distinguí el rostro de nadie dentro, solo faros potentes. A la distancia vi una estación de pesaje a la derecha, de esas que a veces están operando y otras no. No sabía si estaba abierta,
pero vi que tenía luz y cámaras en la entrada. Sin pensarlo demasiado me salí hacia ahí. Entré, maniobré y me estacioné de reversa, de modo que pudiera ver la carretera desde la cabina. Apagué el motor y esperé a que el coche negro pasara de largo. Nunca pasó. Me quedé mirando la carretera durante varios minutos. No venían más vehículos, ni rastro del coche, ni luces a lo lejos, nada. Bajé del tráiler, di una vuelta rápida alrededor, miré hacia los alrededores de la estación. Todo estaba desierto. Regresé a la cabina con el corazón en la garganta. Cerré los seguros, tomé el celular y por primera vez en mucho rato decidí llamar a alguien. Marqué a mi esposa, solo para decirle que estaba bien. No le conté los detalles, pero el tono de mi voz la hizo notar que algo no estaba normal. Volví a la ruta cuando me sentí un poco más tranquilo. El resto del camino hasta Guadalupe transcurrió sin incidentes visibles. Llegué todavía de noche, pero ya con la seguridad de estar cerca de más gente. Me estacioné en la terminal de carga y ahí, rodeado de otros camiones, por primera vez me sentí menos observado. Algunos compañeros ya estaban despiertos, platicando, tomando café, fumando. Les conté una versión corta de lo que había vivido, los mensajes raros, el coche que no aparecía en ningún registro. Uno de ellos, un chofer mayor, me miró con seriedad y me dijo que esa ruta tiene fama, que otros han contado cosas parecidas, notificaciones que llegan sin origen, coches que te siguen sin que nadie más los vea, llamadas que se cortan justo cuando vas a preguntar algo importante. No sé si lo que viví aquella noche fue obra de alguien con conocimientos de tecnología, una mala broma, una coincidencia de fallos de señal o algo más. Lo que sé es la sensación que se quedó, la idea de que no estaba decidiendo completamente solo cuándo frenar, cuándo seguir, a quién ayudar y a quién no, como si alguien o algo hubiera estado empujando mis decisiones desde un lugar que no se puede ver. Desde ese viaje, ya no miro las notificaciones del celular de la misma forma. Cada vez que vibra el aparato en plena madrugada, en medio de un tramo solitario, una parte de mí recuerda aquellos mensajes sin nombre que aparecían y desaparecían cuando querían. Hoy, cuando veo un coche detenido a la orilla, aprieto los dientes antes de decidir si me detengo o no, porque entendí que, en la carretera, las advertencias a veces no vienen de la radio ni de los compañeros. A veces vienen de lugares que no sabemos nombrar, y la diferencia entre frenar o seguir puede ser la única línea que separa una anécdota de una historia que nadie debería vivir. Mientras Luis aprendía a desconfiar incluso de las propias notificaciones de su celular, otro trailero, en otra carretera del país, se encontraría con algo más antiguo y silencioso, una presencia que no pedía ayuda, que no hablaba, pero que parecía aparecer una y otra vez a la orilla del camino, como si llevara años esperando que alguien finalmente se detuviera. Me llamo Héctor, aunque en carretera todos me dicen Don Héctor. Tengo 46 años y más de 20 manejando tráiler sin parar. He cruzado tantas veces el tramo entre Querétaro y San Luis Potosí que podría dibujarlo con los ojos cerrados. Sé dónde el pavimento cambia de textura, dónde suele aparecer la neblina y en qué partes es mejor no detenerse. Pero hay un tramo, en particular, que desde hace unos años evito a toda costa de noche. No por los asaltos, ni por los accidentes, sino por alguien que al principio pensé que era solo un autoestopista más, hasta que empecé a verlo varias veces, demasiado lejos como para que fuera la misma persona. Y luego, cuando ya creía haberlo dejado atrás, empezó a dejar marcas en mi tráiler. Era jueves por la noche. Venía de regreso de un viaje largo que había empezado en Veracruz. La carga esta vez era ligera. Nada peligroso. Mi idea era sencilla.
llegar hasta una gasolinera cerca de San Felipe, dormir unas horas y terminar el recorrido al amanecer. Pero por cosas del destino, seguí manejando. Me sentía bien, despejado, con música de fondo y un termo de café a medio llenar. Serían como las 10:15 de la noche cuando tomé ese tramo solitario. Ya sabes cuál, poco alumbrado, casi nada de coches, muchas rectas largas con cerros a los lados, y esa sensación de que el mundo se acaba unos metros más adelante de tus faros. Iba tranquilo, a velocidad constante, escuchando el motor y dejando que los pensamientos se fueran acomodando solos, cuando vi una luz intensa a lo lejos. No era un coche normal, tampoco una patrulla, era una luz fija, potente, como esas lámparas que usan en obras nocturnas. Estaba apuntando hacia el carril contrario, casi directo a la cara de quien viniera de frente. Bajé la velocidad. Pensé que tal vez estaban haciendo reparaciones o que había algún accidente más adelante, pero conforme me acercaba, la luz se apagó de golpe. Nada de titubeos, nada de parpadeos. Un segundo estaba ahí, cegadora. Al siguiente, oscuridad total, una oscuridad tan densa que por un momento sentí como si mis faros no alumbraran nada, como si estuviera flotando en la nada. Tragué saliva, apreté el volante y seguí avanzando, esperando ver conos, señales, algo que explicara la luz. No había nada, ni camiones, ni trabajadores, ni maquinaria, ni huellas de llantas en la orilla. Seguí atento, con la mirada fija en la línea blanca del borde derecho. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura parada justo al límite de la carretera. Una persona, aparentemente joven, con una mochila colgando de un solo hombro. Estaba completamente quieto. No hizo señas, no levantó la mano, no pidió aventón. Solo estaba ahí, inmóvil, como si me esperara. Pasé a baja velocidad a su lado. Lo vi de reojo. No alcancé a verle bien la cara, pero sí la postura, ligeramente encorvado, la mochila ladeada, los pies bien plantados, como si llevara mucho rato en el mismo lugar. Cuando lo vi por el espejo, seguía igual. Ni un paso, ni un gesto. Pensé que quizá era alguien que se había quedado sin transporte, tal vez un estudiante, un trabajador, alguien que confiaba en que algún coche se detenería. Me invadió una ligera culpa por no frenar, pero era una zona muy solitaria, y a esa hora uno ya no puede confiar en cualquiera. Unos 10 kilómetros más adelante, todavía dándole vueltas al asunto, lo vi de nuevo, esta vez del lado izquierdo de la carretera, parado junto a un letrero caído, en la misma postura, con la misma mochila torcida sobre un hombro. El mismo tipo. No había forma de que hubiera llegado tan rápido hasta ahí a pie, salvo que alguien lo hubiera levantado y bajado, pero yo no había visto pasar ningún coche, ni luces, ni sombras. Ahí ya no fue solo culpa, fue tensión pura. Sentí cómo se me helaban las manos en el volante. Me dije que quizá estaba cansado, que tal vez la oscuridad me estaba jugando una mala pasada, pero por dentro algo me decía que no era un truco de la mente. Lo había visto 2 veces, en lugares demasiado distantes para ser coincidencia. Seguí avanzando, ahora ya con los ojos repasando cada metro del camino, los espejos, la orilla, cualquier cosa fuera de lugar. Miraba el retrovisor más de lo normal, esperando verlo aparecer detrás de mí, pero no. Todo estaba aparentemente normal, salvo por esa sensación de que la noche ya no era solo noche, sino una especie de escenario donde alguien más movía las piezas. Unos kilómetros adelante, cerca de una pequeña desviación de terracería que casi nunca nadie usa, lo vi por tercera vez. Ahí sí ya no hubo duda, era el mismo, misma mochila torcida, misma postura silenciosa.
mismo cuerpo quieto como si el tiempo no lo tocara. Estaba parado justo donde el camino de tierra se separaba del asfalto, de frente a la carretera, como si esperara que por fin alguien se detuviera. Y ahí fue donde cometí el error. Frené. Bajé la velocidad hasta casi detenerme. Encendí las intermitentes. Me quedé unos segundos dudando con las manos en el volante. Había algo en mí que me decía que siguiera, que lo dejara atrás, pero otra parte, más terca, más humana tal vez, insistía en que no podía ignorar a alguien que a esas horas y en ese lugar parecía necesitar algo. Di reversa lentamente hasta quedar a su altura. Bajé el vidrio del lado del copiloto y le hablé, con la voz un poco más firme de lo que me sentía por dentro. Le pregunté si necesitaba un aventón. No me respondió. Solo me miró de reojo, sin girar del todo la cabeza. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia la parte trasera del tráiler. Lo perdí de vista en cuanto pasó de mi campo visual. Esperé unos segundos a que apareciera por el otro lado o a que golpeara la puerta para subirse, pero no pasó nada. Algo en mi estómago se apretó. Apagué el motor, tomé una linterna y bajé. Di toda la vuelta al tráiler, revisé el costado, la parte trasera, la zona de las llantas, la terracería a un lado. No había nadie, ni huellas en la tierra, ni rastro de pasos, nada. El silencio era absoluto, ni cigarras, ni motor a lo lejos, ni viento fuerte, solo mi respiración agitada y la luz de la linterna rebotando en la lámina. Volví a subir, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y arranqué, esta vez con una incomodidad pegada al cuerpo. No quise mirar ya hacia la orilla, solo a la carretera de frente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después, dentro del mismo tráiler. Mientras avanzaba, bajé un poco el volumen de la música, y entonces empecé a oír un golpeteo muy leve detrás de mí. No era fuerte ni constante, más bien intermitente, como si algo rozara la lámina de vez en cuando. Miré rápido hacia el camarote. Todo estaba en su lugar: la cama, la mochila, las cosas que siempre llevo. Nada suelto, nada que pudiera estar causando ese sonido. El golpeteo cesó unos minutos, luego volvió. 1, 2, 3 veces. Cada vez que trataba de ignorarlo, regresaba. No era lo bastante fuerte como para justificar detenerme en plena nada, pero sí lo suficiente como para hacerme sentir que no iba solo. Llegué a la siguiente caseta, ya con los nervios crispados. Cuando me acerqué a pagar, bajé el vidrio. El trabajador me cobró la tarifa normal, me extendió el ticket y luego, con total naturalidad, dijo algo que me heló la sangre. ¿Y su copiloto? Pensé que venían 2. Sentí que se me iba el color de la cara. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que justo antes de que yo avanzara hacia la ventanilla, vio a alguien bajar por el lado del acompañante y caminar hacia la parte trasera del tráiler. Le dije que venía solo, que no traía a nadie. Me miró con cara de duda y se corrigió rápido, diciendo que tal vez era del vehículo anterior. Pero no había vehículo anterior. Yo mismo había notado que llevaba kilómetros sin ver a nadie. Llegué finalmente a la gasolinera donde suelo dormir. Me estacioné como siempre, en una esquina donde puedo ver parte de la carretera. Pero esa noche no pude pegar un ojo. Cada pequeño ruido se sentía más fuerte. De vez en cuando, juraría haber escuchado algo parecido a pasos suaves sobre la lámina del techo. Me bajé con la linterna 2, 3, 4 veces. Nada, solo polvo y metal frío. Fue hasta la mañana siguiente, cuando el sol ya había salido y el miedo parecía un poco menos grande, que vi algo que todavía hoy no me explico. Fui a la parte trasera para revisar las puertas de la caja.
La lámina estaba cubierta de una capa de polvo seco, normal para un viaje largo, pero en medio, justo a una altura equivalente a una persona de estatura media, había una marca limpia, la forma de una mano. No era una mancha cualquiera, era el contorno perfecto de una palma apoyada firmemente contra la puerta, dedos largos, bien definidos, pero sin huellas claras, solo la silueta limpia, como si alguien hubiera puesto la mano ahí durante horas, mientras el resto del polvo se acumulaba alrededor. Me quedé mirando esa marca mucho tiempo. No había forma lógica de que estuviera ahí. Nadie se acerca a esa parte del tráiler cuando está en movimiento. Y en las últimas horas, yo no había visto a nadie lo bastante cerca como para dejar algo así. No le conté esta historia a muchas personas, solo a un par de colegas cercanos. Uno de ellos me dijo que ese tramo entre Querétaro y San Luis ya tiene fama, que otros han visto figuras que se repiten a lo largo de la carretera, gente que aparece una y otra vez, como si el camino fuera un bucle para ellos. Yo no sé si lo que vi era un vivo, un muerto o algo en medio. Lo único que sé es que desde esa noche, si voy por esa ruta, lo hago de día y siempre reviso la parte trasera del tráiler antes de arrancar. No por curiosidad, por precaución, porque en carretera, a veces, lo más peligroso no es lo que ves frente a ti, sino lo que se queda agarrado atrás y se niega a bajarse. Esta noche hemos viajado juntos por 5 rutas marcadas por algo más que kilómetros y desgaste de motor. Historias de traileros mexicanos que han visto lo que muchos prefieren ignorar. Pasajeros que no dejan huella en las cámaras, camiones que parecen duplicar sus recorridos, carreteras que no siempre llevan al mismo lugar, mensajes que llegan sin remitente y figuras que aparecen una y otra vez junto al camino, como si estuvieran atrapadas en un viaje eterno. Si llegaste hasta aquí, es porque hay una parte de ti que también siente que la noche guarda más de lo que muestra. Tal vez manejas, tal vez viajas seguido por carretera, o quizás solo escuchas estas historias desde la seguridad de tu cuarto. Pero en todos los casos, hay algo que nos une. Esa curiosidad inquieta por lo que se esconde entre las sombras, justo fuera del alcance de los faros. Antes de despedirnos, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando esta noche? ¿Eres de México? ¿De Estados Unidos? ¿De Argentina? ¿Has vivido algo extraño en carretera? ¿O conoces a alguien que tenga una historia parecida a las que escuchaste hoy? Leer tus experiencias no solo enriquece este espacio, también nos recuerda que, del otro lado de esta voz, hay muchas mentes despiertas en la oscuridad. Si estas historias te acompañaron mientras trabajabas, estudiabas o intentabas dormir, te invito a suscribirte a Noctaris, activar la campanita y dejar tu like. Eso le dice al algoritmo y a este orador nocturno que quieres más noches llenas de relatos como estos. Comparte este video con alguien que pase muchas horas en carretera o con quien sabes que disfruta de un buen escalofrío controlado. Aquí, cada noche, abrimos una ventana a lo desconocido, y mientras haya quienes se atrevan a mirar hacia esa oscuridad, este espacio seguirá vivo. Gracias por escuchar, por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad nocturna. Descansa, si puedes, o sigue despierto conmigo en el siguiente relato. Buenas noches, y que tu próxima ruta no te lleve a un lugar del que no puedas volver.